Saludos, mi nombre es José Miguel Montero y una servidora Bianca Castillo que expondrá más adelante. En el día de hoy estaremos tratando el tema del método tradicional para la selección de materiales. Como subtemas tenemos su descripción, una ligera explicación del mismo a través de un diagrama de flujo, sus antecedentes, un ejemplo de aplicación y entre otros subtemas que esperamos les sea de gran ayuda para su vida profesional. A continuación se presentan los antecedentes del método. En el apartado de los antecedentes podemos ver cómo los ingenieros o diseñadores han establecido una relación constante con la selección de materiales durante siglos. Tenemos el caso de Nicolás Tesla, por ejemplo, quien fue un ingeniero eléctrico y mecánico, y podemos imaginarnos cómo en esta época Tesla fue en búsqueda de un material que le suministrara una buena conductividad eléctrica para su bombilla eléctrica. También podemos ver el caso de Henry Ford, quien fue un magnate americano de los negocios en la industria automovilística y fundador de la Ford Motor Company. Y en su caso, podemos establecer que él fue en búsqueda de un material resistente y duradero para sus automóviles. Eh, esta selección de materiales de estos inventores o ingenieros, podemos establecer que buscaron ayuda de la información que tenían de la época, pero también de experiencias pasadas ante personas o que habían utilizado este material y le había resultado satisfactorio para un propósito que se asimilaba al de ellos y vieron que habían tenido éxito. Por lo cual, los ingenieros e inventores han estado haciendo inventos, experimentos y relacionándose con la selección de materiales y han tenido éxito y los han trasvasado su conocimiento de generación en generación. Continuando con los antecedentes, es importante señalar la gran diferencia entre los materiales disponibles para los ingenieros en la antigüedad, los cuales sumaban unos cientos, y la disponibilidad que existe hoy, ya que existen más de 160.000 materiales. Se destaca que no se habían desarrollado los polímeros sintéticos y ahora hay más de 45.000 de ellos. No existían aleaciones ligeras como el aluminio, que se estableció por primera vez como un material de ingeniería en el siglo XX y ahora hay miles de aleaciones. Tampoco habían compuestos de alto rendimiento y ahora hay cientos de ellos. Es importante señalar también que en la antigüedad los imperios y los reinos de las naciones, estos grandes líderes elegían el material que significaba para ellos la mayor tecnología de la época. Podría ser el oro, el bronce, y con lo cual eran enterrados y esto significaba para ellos un símbolo de honor. Hoy en día, si te preguntan, por ejemplo, qué te gustaría llevarte o qué te gustaría hacer como gran símbolo de tecnología, es un poco complicado elegir, ya que existen cientos de materiales con diversas propiedades. Tú puedes hacer una raqueta, por ejemplo, con fibra de carbono. A tu carro también le puedes añadir un material, eh, un metal precioso, una madera preciosa que pueden ser compuestos, eh, un plástico de alta densidad, entre otros materiales. Por lo tanto, se establece esta diferencia que que en tan pocos años, porque podemos establecer que todos estos nuevos materiales han surgido en 100 años, eh, se ha establecido una diferencia sumamente grande. Entonces hay una brecha muy extensa entre lo que podíamos elegir en la antigüedad y lo que podemos elegir hoy para desarrollar nuestros productos. El subtema siguiente trata sobre una breve reseña de la selección de materiales en la actualidad. La selección de materiales en la actualidad. Gracias a los grandes avances presentes en la selección de materiales en una línea de tiempo de no más de 100 años, hoy podemos decir que la elección de un material no puede ser independiente de la elección del proceso por el cual será moldeado, unido y terminado. A la ecuación también tenemos que añadir lo que es el costo, porque es importante que un material pueda ser producido a un costo regular o un costo asequible, pero con alta calidad. También hoy en día se está hablando sobre lo que son las características eco-friendly de un material, ya que con el tema del desarrollo sostenible, sí, estas características son muy buscadas en un material y esto es para
evitar completamente el daño al medio ambiente o reducir este daño. Otros aspectos como son la función, forma, disponibilidad, rendimiento o durabilidad también son importantes, ya que con esto se busca eludir el fracaso de un material, ya que esto puede ser catastrófico para el consumidor y para la compañía que lo produce. Ahora se presentará la descripción del método tradicional. Descripción del método tradicional. El método tradicional es un método que, tal cual su nombre lo describe, es un método de tradición, el cual se ha utilizado desde los cimientos de la selección de materiales. Este método se fundamenta en el conocimiento empírico del ingeniero o del diseñador, a través del cual seleccionará el material que mejor se adapte a su propósito. Pero esto no se queda aquí, ya que además del conocimiento empírico del diseñador o del ingeniero, también se fundamenta en la amplia documentación que se tenga sobre las propiedades físicas, las propiedades térmicas, mecánicas, ópticas e incluso sostenibles del material. También podemos ver lo que son los procesos relacionados y toda esta información que en conjunto hayan generado lo que son prácticas pasadas y en la cual el ingeniero siente confianza en sí mismo para poder seleccionar este material y poder implementarlo en lo que quiere realizar. Cabe destacar que toda esa información y las acciones que el ingeniero haga con la selección del material se transmite creando aprendices que mucho más tarde podrían asumir el papel de experto. De esta manera, el método ha logrado sobrevivir hasta nuestros días. Explicación del método tradicional. En ese apartado presentamos un diagrama de flujo que consta de pasos y decisiones que se pueden seguir para lograr implementar el método tradicional. Este consta de un inicio, siguiendo del paso donde se crea la necesidad de selección de un material, una decisión, dice si quieres implementar o no el método tradicional, si quieres implementarlo, continúa con los demás pasos, si no, utilizar otro método de selección. A este le sigue recurrir al conocimiento empírico, como ya hemos hablado, del ingeniero diseñador, utilizar una documentación estudiada previamente o una documentación o experimentos, prácticas anteriores de las propiedades de los materiales que mencionamos también. Eh, Seguido de esto tenemos la selección del material y como último paso, transmisión del conocimiento generado. Aquí se generarán lo que son los aprendices, que luego serán los expertos en la materia para seguir implementando el método tradicional. Y fin. Hola, yo soy Bianca Castillo y yo les voy a hablar sobre las ventajas y desventajas del método tradicional, continuando con lo ya mencionado anteriormente por mi compañero José Miguel. Las ventajas del método tradicional se basan más en lo que es la experiencia, en que ya se trabajó con el material, en que ya se ha trabajado con el material y que por eso se escoge. El ingeniero o diseñador o la persona que vaya a seleccionar un material en este caso se siente conforme con su selección porque ya se ha trabajado anteriormente con este material y se sabe cuáles son sus comportamientos, etcétera. También el tiempo de selección es mínimo porque, como ya dije anteriormente, se basa más en la experiencia, en que esto sería mejor utilizarlo porque ya se ha utilizado anteriormente, porque ya se sabe cómo va a actuar en este caso. No recurre a estudios profundos porque obviamente el único estudio que requiere es la experiencia. El material elegido por lo general tiene una alta adquisición en el mercado, no se está escogiendo materiales reconocidos, son famosos. Y no existen costos de simulaciones o experimentos de prueba, porque como dije anteriormente y lo he mencionado tanto, la experiencia es la clave para este método. No queremos quitarle el valor que tiene la experiencia, porque la experiencia te puede sacar de cualquier apuro y puede ayudarte muchísimo más que cualquier otra cosa. Pero el mundo ha cambiado, el mundo se ha actualizado, entonces ya no hay tan pocos materiales, hay muchísimos más, las cosas funcionan de diferentes maneras hoy en día, hay software, estamos más actualizados. Entonces, em, las principales desventajas de este método es que
Los estudiantes, las personas, los ingenieros, los diseñadores, los que seleccionan materiales, prefieren más un estudio profundo de lo que van a seleccionar, del producto y del material que quieren seleccionar, que va más allá de la experiencia, que no incurre tanto en la experiencia. Quieren como que investigar más a fondo sobre este material para saber si de verdad al ensayarlo es como se dice. Existe la movilidad laboral, como dice aquí, significa que la persona, el gurú, puede estar aquí y hoy no estar. La rápida evolución de la información de los materiales. Hoy tenemos información de los materiales por todos los lados y muchísima información de los materiales. Ha evolucionado bastante. Una estrategia que se basa en la experiencia no está en sintonía con el entorno basado en softwares de hoy en día, lo que había dicho anteriormente. Es decir, tenemos la experiencia, pero estamos actualizados tecnológicamente, ya tenemos softwares, ya tenemos muchísima información de materiales, tenemos más materiales. Entonces, escoger un material solamente por la experiencia es como que algo muy limitante, te limita, te hace quizás escoger el no adecuado, quizás ver que evolucionó el material, evolucionó la información de este material. Se ignoran ciertas informaciones que podrían concluir a una mejor selección, ya que solo es posible llegar a estas con un estudio profundo. Y es lo que estaba diciendo al principio, es decir, si no se hace un estudio profundo del material, del producto, de lo que se vaya a seleccionar, eh, no se va a saber si este está ensayando de la manera que usted quiere, si va a actuar de la manera que actuó en un pasado, ¿usted entiende? O sea, son muchas cosas que intervienen en esto. Por eso, hoy en día el método tradicional no es tan utilizado porque las cosas han evolucionado, han cambiado. Ha sido una lucha con la evolución, la tecnología. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las comparaciones entre los demás métodos versus el método tradicional. Bueno, aquí tenemos la comparación entre el método gráfico versus el método tradicional. La sed de investigar a profundidad el material, su rendimiento, cómo se va a comportar, cómo se va a ensayar, cómo se va a producir, ha hecho que el ser humano requiera otros métodos de selección. Entonces, este es uno de estos métodos, el de gráfico, que se va a comparar el material con sus propiedades. Primero se va a calcular las diferentes propiedades que debería de tener el material que se está buscando, debe de tener el material que se está buscando, que se quiere seleccionar, para luego hacer comparaciones entre estas propiedades para ver cómo funciona, cómo va a funcionar en diferentes escenarios. Se pueden hacer muchísimas gráficas con diferentes propiedades, comparando diferentes propiedades, como por ejemplo esta gráfica que vemos aquí, donde se está comparando densidad con fuerza. Esto es en el universo de materiales del software CS EduPack Granta. Mientras que el tradicional ya tiene la información existente, tiene la experiencia del ingeniero y ya eso es suficiente para escoger un material. Bueno, aquí también tenemos el método con ayuda de la base de datos MathWeb versus el método tradicional. Esta base de datos tiene una cantidad de datos y de materiales que maneja. Eh, este software pide como que un valor aproximado de las propiedades del material que necesita y pues te arroja una lista de varios como materiales, de varios componentes para ver cuál tú puedes escoger. Ya, o sea, primero te tira la lista y luego tú tienes que hacer otro estudio profundo para saber cuál escoger, cuál es el más adecuado. Mientras que, como ya sabemos anteriormente, el método tradicional se lleva más por el estudio empírico de los materiales, por la experiencia, por lo ya visto, por lo ya utilizado, por lo que funcionó anteriormente, hoy va a funcionar también. Y por último tenemos el método de Ashby versus el método tradicional. El método de Ashby es el que más nosotros debemos de saber porque es el que vamos a utilizar en esta asignatura.
Este método se compone de 4 pasos esenciales, que son traducción, filtrado, clasificación y documentación. Este se basa donde los requisitos son expresados como restricciones y objetivos. Entonces vamos a tener datos, vamos a tener propiedades, vamos a tener el proceso de materiales o de procesos. En caso de materiales, vamos a tener el proceso de los materiales para entonces hacer como una selección exhaustiva luego de haber comparado cada una de estas propiedades, cada uno de estos datos, cada una de estas gráficas. Mientras que el tradicional, pues es un método muy exacto donde la experiencia y los datos empíricos e información empírica es lo único que necesita. Bueno, ahora vamos a ver lo que es un ejemplo resuelto para ya concluir con lo que es el método tradicional, para si antes no había quedado claro, ahora quede completamente claro con este ejemplito que le tenemos para ustedes. Bueno, aquí tenemos un ingeniero mecánico, aeroespacial o automotriz, puede ser cualquiera, busca un material que cumpla con las siguientes características: alta resistencia mecánica, módulo de elasticidad elevado, baja densidad en comparación con otros materiales muy usados, buen aislamiento térmico, resistencia a la corrosión, muy liviano, precio con rango regular costoso, proceso de conformación con calidad única, excelentes adecuaciones estéticas. Estas son las características que este ingeniero busca para la selección de un material. Bueno, si mencionamos todas esas características y la persona está utilizando el método tradicional para la selección del material, lo que va a escoger es fibra de carbono, porque este es el material adecuado para todas esas características mencionadas anteriormente, porque ya se ha ensayado anteriormente y se ha visto que funciona para estas características. Entonces, este es como el círculo del método tradicional que ya mencionamos anteriormente en lo que es el diagrama de flujo de cómo se escoge el material. Entonces, este material es utilizado en la industria aeronáutica, automovilística, en la espacial. Se ha utilizado en maquinarias, en instrumentos como edificios, laptops, raquetas, instrumentos de pesca. Entonces, el ingeniero seleccionará este material, o el diseñador, la persona que esté trabajando en este caso, lo seleccionará porque ha tenido suficiente información sobre la fibra de carbono. Ha tenido muchísima información, ha tenido ya ensayos anteriormente y este es como que la guía de lo que es el método tradicional, de cómo se escogería un material por el método tradicional. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado de esta presentación. Somos Bianca Castillo y José Miguel Montero. Esta es la materia de selección de materiales por la docente Laura Ramírez y esta es la actividad número 2. Gracias. Y aquí tenemos las referencias utilizadas para el desarrollo de este trabajo.